El capítulo de hoy continúa con la serie que iniciamos en nuestro podcast sobre la cultura etrusca. Hoy nos centraremos en su arte, concretamente en su urbanismo y su arquitectura, sus ciudades, sus templos y sus necrópolis, el espacio de los mortales, el de los dioses y la morada eterna de las sombras. Soy Pablo Dueñas y les doy la bienvenida a la historia y otros cuentos. El etrusco fue un pueblo que se desarrolló en la zona central de la península itálica, entre los valles del Arno y el Po, superando los límites de la actual región de la Toscana, a la que dio nombre, como también lo hizo con el mar Tirreno, pues fue por el vocablo tirrenos con el que los nombraron los griegos. Por cierto, ellos se llamaban a sí mismos rasenas, el nombre etrusco se lo dieron los romanos. La cultura etrusca floreció entre los siglos VII y VI a.C., cuando fue un actor hegemónico en la península itálica y un fuerte competidor de fenicios, griegos y cartagineses en la lucha por el control del Mediterráneo occidental, aunque sus raíces se pueden rastrear hasta la cultura vilanoviana, en la Edad del Hierro, a principios del primer milenio. El ocaso del mundo etrusco vino de la mano del crecimiento de Roma. A partir del siglo IV a.C., la República Romana comenzó el proceso de conquista de Etruria. La cultura etrusca no fue borrada por los conquistadores, sino que se diluyó en el mundo romano, dejando una impronta indeleble por el tiempo, especialmente visible en el arte, la religión y en la organización política. No vamos a profundizar aquí en la historia, la cultura y la religión del pueblo etrusco, pues ya lo hicimos en el primer podcast dedicado a ellos. Dejo el enlace en la descripción para quien quiera consultarlo. Por lo que sin más, empezamos con su urbanismo. El urbanismo es el conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y el desarrollo de las ciudades, y fue una disciplina en la que el pueblo etrusco tuvo una enorme influencia en el mundo romano. No en vano, bajo el dominio de la dinastía etrusca, entre el 616 y el 509 a.C., se produjo el primer desarrollo de la ciudad de Roma, pasando de un insignificante pueblucho a una importante ciudad. La visión etrusca del urbanismo, tanto en su práctica como en la teoría, fue recogida y ampliamente desarrollada por los romanos. Aunque muchas ciudades etruscas surgieron y evolucionaron de una manera más o menos espontánea, durante la segunda mitad del siglo VI a.C. ya se había establecido un modelo a seguir, tanto en el ritual de fundación de los nuevos asentamientos como en su trazado. El ritual para la fundación de una nueva ciudad se iniciaba con la interpretación de la voluntad de los dioses por parte de los arúspices. Ya hablamos de la importancia de estos personajes en el capítulo anterior y de su influencia en cada una de las decisiones que se tomaban en el mundo etrusco. Si los augurios eran favorables, se enterraban las ofrendas y se marcaba el pomerium, o límite sagrado de la ciudad. Para fijarlo, se trazaba un surco con un arado del que tiraban un buey y una vaca guiados por un sacerdote. Finalmente eran también estos sacerdotes quienes ofrecían a los dioses los pertinentes sacrificios. Cumplidos los rituales de rigor y con los dioses de su parte y el perímetro fijado, se articulaba el interior de la ciudad en torno a dos calles principales, el Cardo, que atravesaba la ciudad de norte a sur, y el Decumanus, orientado de este a oeste, por lo que eran perpendiculares entre ellas y se cruzaban en el centro de la población. Estas calles principales eran anchas y podían llegar hasta los 15 metros, con otros 5 de acera donde se instalaban los comercios. Este es el caso de Marsaboto, una ciudad fundada de nueva planta en el siglo VI a.C. El resto de calles se trazaban de forma paralela a las principales, formando manzanas ortogonales. Se trata de un modelo muy similar al ideado por Hipódamo de Mileto, aunque en el caso de los etruscos se otorgaba más importancia a la orientación de las calles según un sentido ritual. Algunas de estas ciudades llegaron a disponer de canales de desagüe o cloacas. La más conocida es la Cloaca Máxima de Roma. Según la tradición, fue construida hacia el 600 a.C. por el rey Lucio Tarquinio Prisco, el primero de los reyes etruscos de Roma, para drenar las marismas y conducir las aguas residuales hasta el Tíber. Fue un elemento vital para el posterior desarrollo de la ciudad, hasta el punto de que el emperador Augusto la resaltaba de entre todas las obras realizadas en la ciudad. Las ciudades etruscas estaban amuralladas. Sus muros se alzaron con ladrillos de adobe o con piedras de gran volumen. Estas piedras podían ser sillares regulares, como la muralla de Fiesole del siglo IV a.C., o bloques ciclópeos, grandes piedras irregulares conformadas para encajar entre ellas, como aún podemos contemplar en la mura del Arche de la localidad italiana de Betulonia, datada entre los siglos VI y V a.C. Para mejorar el sistema defensivo se cavaban fosos frente a las murallas. Los etruscos pusieron especial interés y esfuerzo en la construcción de las puertas de las ciudades, algunas de ellas con aspecto monumental. La más conocida es la Porta del Arco, de Valterra, un arco de medio punto construido con bloques de toba en seco hacia el siglo III a.C.
podemos contemplar en su clave los restos de la cabeza de Júpiter, Tinia para los etruscos, y en las primeras dovelas los restos de los Dioscuros, Castor y Pollux, o quizás de Uni y Minerva. En este segundo caso formaría la tríada principal del panteón etrusco. Estas esculturas servían como elementos de protección simbólica a la ciudad. Son muy interesantes las puertas de Perugia, como la puerta o arco de Augusto, también construida con un arco de medio punto. Los etruscos utilizaron aquí un sistema de defensa habitual en las fortalezas, la entrada acodada. Consistía en colocar una segunda puerta tras la primera, pero no en línea recta, sino en ángulo o codo, lo que dificultaba la entrada del enemigo al dejarlo muy expuesto a los defensores. Un sistema que me atrevo a creer más efectivo que las cabezas talladas en Valterra, pero bueno, todo es cuestión de opiniones. Los etruscos utilizaron en estas puertas monumentales uno de los elementos arquitectónicos básicos que aportarán al mundo romano y, por tanto, a todo el arte occidental. Se trata del arco de medio punto. La otra gran aportación de la arquitectura etrusca fue la columna de orden toscano. Los arquitectos etruscos utilizaron el arco probablemente por influencia oriental, y con él la bóveda de cañón, que no es más que la continuidad del arco. Estas técnicas fueron recogidas por el mundo romano, que las perfeccionó hasta hacer posible sus construcciones monumentales, como las grandes basílicas, los anfiteatros, los puentes o los acueductos. La columna toscana se añadió a los órdenes creados por los griegos, el dórico, el jónico y el corintio, y fue muy utilizada por los arquitectos romanos y posteriormente por los renacentistas. Se trata de un orden muy similar al dórico, pues ambos derivan de la columna cretense, y que está compuesto por el entablamento, que se componía de un arquitrabe y un friso lisos, y por encima de ellos la cornisa. El capitel lo formaban el equino, el ábaco y el collarino. El fuste es liso y sin estrías, y se adelgaza en la parte superior, mientras la base está formada por un plinto y sobre él un grueso toro. Fijados estos elementos constructivos, pasamos ahora a las construcciones. Comenzaremos por lo que sabemos de sus viviendas, continuaremos por los templos para finalizar con sus impresionantes necrópolis, el elemento más original de su arquitectura y la gran fuente de información sobre el mundo etrusco. Nada ha sobrevivido de la arquitectura doméstica etrusca, se trataba de construcciones en materiales como la madera. Sin embargo, gracias a las tumbas que en muchos casos imitaban a estas casas, conocemos cómo era la estructura de estas viviendas. Por las urnas de la cultura vilanoviana, podemos deducir que las primeras viviendas o cabañas tenían una planta circular, con paredes de arcilla sujeta por cañas, y techos cónicos con una estructura de ramaje. El interior se articulaba en torno a un espacio único. Durante el periodo de desarrollo de la cultura etrusca, las viviendas evolucionaron hacia plantas rectangulares, con paulatina especialización de los espacios. Los muros se construyeron de ladrillo crudo, arcilla y paja, y contarían con unos cimientos de piedra. El modelo de la casa etrusca, al menos de las familias más pudientes, fue quedando fijado a lo largo del siglo VII y VI a.C. A la vivienda se accedía a través de un corredor que daba acceso al atrio. Las habitaciones o cubículas tenían su acceso a través del patio central, de modo que este espacio era el que articulaba la vivienda. Al exterior, junto a la entrada, se abrían las tabernae donde se ubicarían los comercios. La habitación más importante era el tablinum, o comedor, utilizado para las recepciones y actos sociales, y también estaba abierto al patio. Junto al tablinum había dos alae, para la cocina y otros servicios necesarios en la casa. La parte trasera de la vivienda podía estar ocupada por un jardín. El patio era el elemento clave. Además de articular el espacio, permitía la iluminación y la ventilación de la casa, pues al exterior se abrían pocos vanos. También contenía el impluvium o cisterna, que recoge el agua de la lluvia. Los tejados se cubrían con tejas formando una estructura a dos aguas, una hacia el exterior y otra hacia el patio, que permitía la recogida de agua en el impluvium del patio. Este fue el modelo de vivienda que desarrollaron posteriormente las domus de las ciudades romanas. Pasamos ahora a la arquitectura religiosa. Tampoco conservamos templos etruscos completos, solo algunos restos, como los del templo del Belvedere en Orvieto, apenas el podio y el arranque de las columnas. Esto se debe a que solo utilizaron la piedra en los cimientos, siendo el resto de la construcción de madera y adobe. Sí que conservamos, sin embargo, las descripciones llegadas a través de los libros de arquitectura como el de Vitruvio. Tito Livio y Plinio hacen referencia al templo de Júpiter Capitolino en Roma, levantado durante el reinado de Tarquinio el Soberbio. Del templo de Minerva y Apolo, en Vellés, se ha encontrado parte de la decoración escultórica atribuida a Vulca de Vellés, del que hablaremos en nuestro próximo capítulo. También se han excavado los santuarios de la costa, especialmente el de Pigri, donde se hallaron las láminas de oro escritas de las que ya hemos hablado en nuestro episodio anterior. La estructura de estas construcciones era rectangular, similar a la de los templos griegos arcaicos,
pero elevados sobre un podium o basamento, por lo que se accedía a través de una escalinata a la fachada principal, una tipología que mantuvieron los templos romanos. Eran edificios arquitrabados, rematados con techados de madera a dos aguas, formando un frontón donde a partir del siglo VI se colocaron esculturas de terracota. Tras la escalinata se abría un pórtico con dos filas de columnas toscanas, cumpliendo la función de la pronaos en los templos griegos. Las columnas podían continuar por los lados de la naos, pero nunca se situaban en la parte posterior del templo. El interior estaba dividido en tres celas para rendir culto a las tres deidades principales del panteón etrusco, Minerva, Tinia y Uni, destacando la cela central dedicada a Tinia. Dejamos ahora los templos y nos adentramos en la arquitectura funeraria. Si tuviéramos que señalar un solo elemento para caracterizar la cultura etrusca, este serían sus ritos funerarios, su visión del más allá. Los etruscos dieron gran importancia al culto a los muertos, tema del que ya hemos hablado al referirnos a las creencias religiosas. Esta preocupación por el más allá tuvo su reflejo en las necrópolis. Se conservan centenares de tumbas, que al contrario que las casas, se construían en piedra o se excavaban en la roca, demostrando en la arquitectura funeraria un deseo de eternidad ausente en la doméstica e incluso en la religiosa. Las tumbas etruscas, además de la información que nos aportan sobre su religiosidad, su visión del más allá e incluso de la vida cotidiana, son una de las fuentes principales para el estudio de las artes plásticas, y hablaremos de sus frescos y de las esculturas en los sarcófagos. Fueron varias las tipologías empleadas para la construcción de las tumbas, destacando los túmulos, las tumbas de corredor y los hipogeos excavados en la montaña, sin que haya una frontera temporal clara entre cada uno de ellos, pues su uso variaba según cada zona. Vamos a repasar ahora cada una de estas formas de enterramiento. El modelo más antiguo y más sencillo es el de la fosa o pozo, donde se enterraba la urna cineraria señalando el lugar con una lápida horizontal o dos lápidas apoyadas de forma triangular. Este tipo de enterramiento se desarrolló desde la cultura vilanoviana. Del modelo de túmulo o tolos etrusco encontramos numerosos ejemplos en la necrópolis de Banditaquia, en Cerveteri, una espectacular necrópolis con miles de sepulturas que datan de entre los siglos IX y III a.C. En ella encontramos alrededor de 400 túmulos. El túmulo fue el tipo de enterramiento habitual en el siglo VII y en el siglo VI, especialmente en la zona norte del mundo etrusco. Se trata de una estructura semiexcavada en la toba rodeada por un tambor circular de sillares de piedra caliza o toba. Estaba techada con una falsa cúpula que cubrían con un túmulo de tierra formando una colina artificial. La entrada daba acceso a unos escalones que descendían hacia la galería excavada, a modo de hipogeo, donde se reproducían con sumo detalle la estructura y la decoración de las estancias de una vivienda. En la visión etrusca del más allá, la sombra o alma del difunto viviría en su casa para la eternidad. En el túmulo se podían excavar otros corredores para enterrar a otros miembros de la familia. De esta manera se daba un sentido amplio a la familia, con una continuidad en el tiempo de la gens que llegó hasta el mundo romano. Los túmulos contaban con escaleras, bien talladas en la piedra o de madera, para subir a la parte superior, donde se celebraban rituales o ceremonias propiciatorias, recordando y honrando a los antepasados. La tumba no era por lo tanto un espacio únicamente funerario, sino que también lo era de culto familiar, algo vivo visitado donde se rendía culto a los antepasados y se cohesionaba la gens, tratando de esta manera de asegurar la pervivencia de la familia. Las tumbas se completaban con un ajuar funerario, donde destacaba la cerámica. En estas tumbas se han encontrado innumerables vasos de procedencia griega, a los que los etruscos otorgaban un gran valor. De hecho, la influencia del arte y la estética griega fue crucial en el desarrollo de las artes plásticas etruscas. Estas tumbas fueron el modelo para algunos mausoleos romanos, como el de Augusto del siglo I, construido en Roma, y un siglo después para la tumba de Adriano, posteriormente convertida en el castillo de Sant'Angelo. Se aprecia un importante cambio en los enterramientos y las tumbas durante el siglo VI a.C., una transformación muy visible en la necrópolis de Crocifiso del Tufo, en Orvieto, aunque también en Cerveteri. Las tumbas parecen igualarse, tomando forma de cubo y formando una verdadera ciudad de casas pareadas. De las grandes tumbas de gens se pasa a entierros más reducidos de familias nucleares, con los apellidos tallados en los dinteles de entrada. Un segundo modelo o una variante del primero es el de las tumbas de corredor, constituidas por un estrecho pasillo cubierto por una falsa bóveda. A los lados del corredor se abrían dos salas cubiertas por falsas cúpulas, y al fondo del pasillo estaba la cámara funeraria principal. El conjunto estaba también cubierto por un túmulo. Dos buenos ejemplos de este modelo son la tumba de Montagnola y la tumba de Regolini Galassi, ambas en la necrópolis de Cerveteri. Los túmulos o tolos fueron abandonados en favor de tumbas excavadas en la roca de las laderas de las montañas, a modo de hipogeos. Se accedía a ellas de forma directa o a través de cortos pasillos.
Podían constar de una sola cámara, como la tumba de los relieves en Cerveteri, o volverse mucho más complejas, como el hipogeo de los volumios en Perugia, ya del siglo II a.C. Para acceder a esta última, se debía descender por un dromos o escalera hasta un vestíbulo que da acceso a 4 cámaras laterales y a 3 centrales, las principales. En la más grande de todas ellas nos encontramos la espectacular urna funeraria de Arunte Volumio. Sobre ella, en un triclinio, observamos la escultura de este noble etrusco. A su alrededor, y en el resto de las salas, encontramos las urnas del resto de miembros de su familia. Algunos de estos enterramientos se completan con una fachada al exterior, como en el caso de la tumba con pórtico de Norquia. Muchas de estas tumbas imitaban la casa de los vivos, hasta el punto de que estaban decoradas como si se tratase de una vivienda, con todos los utensilios necesarios para sus moradores. En la tumba de los relieves, el ajuar funerario aparece esculpido con yeso en la pared. No nos hemos detenido en la decoración de estas tumbas, sus hermosos frescos y relieves, que recrean auténticas viviendas, como tampoco en las urnas para guardar los restos de los cuerpos incinerados, ni en los sarcófagos para las épocas en que se impuso la inhumación de los cadáveres. A todos ellos nos referiremos en nuestro próximo capítulo, que dedicaremos a las artes plásticas en el mundo etrusco. Hasta muy pronto.